podemos saber si Dios escucha y responde nuestras oraciones? ¿Hay alguna forma correcta de realizar nuestra oración? Te invitamos a solicitar gratuitamente la guía de estudio bíblico Dios me oye. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Para solicitarla solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes escribirnos al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Estaremos atentos a tus pedidos para enviarte este material en digital. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy aquí en Identidad. Bienvenidos. Carolina Gallo es de nacionalidad chilena. Está casada con Abner Insunza y juntos tienen 2 hijos. A su esposo le detectaron cáncer hace años y en el año 2017 la situación se volvió más compleja. Hubo momentos en que se sentían solos, pero la misericordia de Dios se manifestaba y recordaban que no estaban solos frente a la situación a la que se enfrentaban. La familia de Carolina se encuentra enormemente agradecida con el Señor. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Carolina Gallo. Ella es chilena, profesora, con una historia de vida impactante y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Carolina, bienvenida. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, muy bien, muchas gracias por esta invitación, ¿cierto? De poder conversar un poco lo que el Señor, ¿cierto? Hace en las vidas de cada persona. Muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de tenerte, de conocerte y de que, bueno, nuestros amigos puedan conocer desde tu perspectiva lo que viviste con tu esposito o lo que viven a diario con tu esposito. Cuéntanos, Caro, dónde vives, a qué te dedicas, cómo se llaman tus hijos. Queremos conocerte. Sí, Ángela. Bueno, yo me dedico, soy mamá a tiempo completo. Vivimos aquí en Las Mariposas, en el sector, ¿cierto? Donde está la Universidad Adventista. Hacemos escuela en casa, homeschool, así que me dedico a ellos. Soy profesora en casa, digamos, porque estoy dedicada 100% a ellos y al trabajo que hacemos también en la iglesia, en nuestra iglesia UNACH. Sí me consta lo de la Iglesia UNAS, full comprometida. De hecho, pueden ver ahí en el Ministerio Infantil de la Iglesia UNACH, siempre con videos súper lindos para los niños, para animar esa área. Creo que Dios te ha dado un don y un talento impresionante también ahí al respecto. Se nota un amor, un cariño también con que se realiza cada una de las actividades para los niños, así que realmente es una bendición, Carito, tenerte. Tú te bautizaste a tus 9 años. ¿Qué significó eso para ti? Bueno, yo de chiquitita siempre me gustó, toda mi vida, digamos, mi infancia estuvo relacionada a la iglesia, al trabajo en la iglesia. Entonces yo de chiquitita me acuerdo que era un deseo muy fuerte de servir al Señor. Entonces, claro, tenía 9 años, tal vez era un poco chiquitita para muchos, ¿no? Hoy en día tenemos niños también que se bautizan a los 9 años, pero en ese tiempo como que era éramos pequeñitos para esa edad. Pero me acuerdo que yo era muy feliz con esa decisión, yo estaba muy contenta de ahora me sentía parte de la iglesia. Ahora yo estaba en los registros de la iglesia. Yo notaba algo distinto en mí, recuerdo eso de niña. ¡Qué alegría! Por eso el Señor dice en su palabra que si no sois como niños, no entrarás en el reino de los cielos. Esa felicidad, ese gozo, esa sinceridad de corazón y de aceptar a Jesús públicamente mediante el bautismo realmente es una bendición y la mayor, el mejor, la más importante decisión que un ser humano debe tomar y que haya sido a esa linda edad y que permanezcas y que hayas permanecido desde tus 9 años todavía fiel al Señor, realmente es una bendición. Carito, ¿y siempre has soñado o siempre soñaste con ser misionera, apoyar y Dios te dio la oportunidad en Paraguay? Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti. Sí, fue la verdad que muy desafiante porque yo venía de mi hogar, ¿cierto? Yo soy de Arica,
Y bien, me vine a estudiar aquí a la Universidad Adventista y estando aquí ya en la carrera de pedagogía, justo me llaman, ¿cierto? Que había un llamado desde la vicerrectoría, que había ADRA en Paraguay, estaba abriendo, estaban levantando un colegio en el Chaco paraguayo, entonces necesitaban ciertos profesores y también, digamos, voluntarios y todo eso. Y a Chile le habían pedido tres profesionales, tres profesores, dos profesores, perdón, y un estudiante de teología. Así que, bueno, fue un proceso bien bonito. Primero no me querían dar permiso, obviamente, porque a los papás cuando uno les dice algo así les da un poco de miedo, pero después, cierto, de algunas conversaciones, me dan permiso para ir, digamos, era una aventura realmente, pero nos íbamos a un lugar muy seguro, digamos, era un lugar que ADRA había levantado en ese lugar, y ahí se había levantado un colegio adventista, en donde el principal objetivo era también de alguna forma, ¿cierto? Dar a los chicos una herramienta que pudieran, ¿cierto? Tener ciertos, aprender roles básicos, digamos, como para defenderse en la vida, saber leer, escribir, desarrollar tal vez algún tipo de, no sé, alguna habilidad, carpintería, otros tipos de cosas que también se enseñaban para que los niños en el futuro, ¿cierto?, pudieran tal vez defenderse en la vida, porque ya que en ese lugar acceder a como a la educación superior era como bien difícil. Y fue un desafío muy bonito, estuve un año allá, pensé que no iba a poder lograrlo porque era muy inhóspito el Chaco. De hecho, un hermano de iglesia, cuando nos da la bienvenida en Asunción, me dice bienvenida al infierno verde. Me dice, ahí vas a saber lo que significa estar acá. Y realmente era un desafío permanecer ahí porque era muy fuerte, claro, el cambio desde Chile hacia un lugar tan, digamos, selva. El agua ahí era muy escasa, el agua era un privilegio que se tenía que ahorrar muchísimo, entonces sí, fue un desafío, pero tan bonito, la bendición de haber estado ahí fue tan grande que al final cuando me tocó venirme, me vine con mucha tristeza porque sentía que lo que habíamos hecho con las familias, con los hogares, en los cuales yo, digamos, formé un lazo con los niños, quedó por siempre. Entonces, fue algo muy bonito, marca la vida de cualquier joven que decide, ¿cierto?, entregar un año al servicio del Señor. Eso te iba a preguntar, hablando del año, ¿hubo un antes y un después de Carolina al servir a Dios en la misión allí en Paraguay? Por supuesto, porque cuando yo llego allá me doy cuenta que ADRA levanta este proyecto y había otra ONG española sustentando este proyecto económicamente. Y llegaban no solamente voluntarios que normalmente uno los asocia, ¿cierto?, a un pastor, tal vez a un profesor que trabajen dentro de la obra. Era todo tipo de profesionales, de voluntarios y misioneros en ese lugar. Entonces ahí tú puedes ver que no solo tal vez tenías que tener una profesión X, para servir al Señor en su obra, sino que podía ser cualquier persona que sintiera el deseo de hacerlo. Entonces conocí tanta gente distinta, voluntarios que venían de otros países, que estaban haciendo campañas ahí, que ayudaban. Era todo lo que se vivía en torno a ese proceso de que funcionara esa escuela, era muy bonito, era milagroso. Ahí se da uno cuenta que lo importante es el deseo de servir. Aquí no importa estatus, profesiones, hacer misión, servir, hacer voluntario, es ir y entregar tu tiempo, tus dones, tu talento, lo que el Señor te ha otorgado, un día más de vida para servir al prójimo. Y yo en tu rostro una alegría contando con tanto gozo lo que viviste allá, lo que se sirvió a las familias, a los niños también que fueron beneficiados. Realmente es una invitación que hacemos también a los jóvenes quienes están viendo el programa para que participen del servicio voluntario adventista, busquen algún llamado en algún lugar del mundo, te están esperando para que sirvas al Señor con tus dones, tus talentos y sobre todo en el día de tu juventud, dice el Señor en su palabra. Carito, 2012, cambiando un poco de tema, te enteras de que tu esposito tiene cáncer. Cuéntame cómo fue para ti la recepción de la noticia y cómo empezaron a vivir ese proceso como familia. Bueno, siempre es una noticia que todos tenemos la palabra cáncer y automáticamente, ¿cierto?, nos invade un miedo, una incertidumbre de no saber qué va a pasar, si esto va a acabar bien o no, cuál es la voluntad del Señor. Y siempre es un proceso muy difícil, de mucho temor. Yo estaba con mi hijito de un año, entonces fue como, me embargó mucho miedo, recuerdo, era mucho temor sentí en ese momento, pero también a la vez
pude ver que el Señor, ¿cierto? A través de personas se manifestaba y nos hacía sentir que no estábamos solos, aunque no sabíamos cuál iba a ser el desenlace, que eso es lo que más nos da angustia a todos, a todas las personas cuando comenzamos, ¿cierto?, con este diagnóstico y no sabemos qué va a pasar. Wow. Tengo entendido que practicaron la alimentación saludable, los 8 remedios naturales que son fundamentales y 5 años después, 2017, el cáncer avanza un poquito más. Cuéntame ahí qué fue puntualmente y cómo empezaron allí a trabajar como familia, cómo fue el detalle ahí de lo que vivieron. Claro. Bueno, ahí, claro, decidimos cambiar un poco la alimentación enfocada al tema del cáncer, ¿cierto? Aplicar los 8 remedios naturales, así como tú dices, ya un poco más a conciencia, sabiendo la importancia de lo que es para nosotros, lo que nos beneficia a nuestro cuerpo. Y claro, Amer cambió un poco el estilo de alimentación, paró un poquito la temporada de rafting para dedicarse, ¿cierto?, a descansar, a recuperarse, a hacer algunos tratamientos que sin duda yo estoy segura que no fue una pérdida de tiempo. Yo creo que eso, de alguna manera, el Señor, digamos, nos preparó. Bueno, cuando él ya, digamos, cae un poquito más grave, fue producto del estrés, porque el estrés a veces sabemos que lo tratamos de manejar, pero somos seres humanos y a veces el estrés nos supera y creemos que, claro, fue un tema de estrés que llevó a que una persona que tiene cáncer, dicen los doctores, ¿cierto?, que es propensa a tener tal vez algún tipo de trombosis, desarrollar trombosis. Y claro, Amner desarrolla un trombo en una pierna. Y justo como él se dedicaba al turismo, entonces él hacía mucho deporte, él hacía rafting, otras ramas del turismo aventura, entonces, claro, eso le afectó directamente en su trabajo. Y claro, ahí vivimos otro proceso donde ahí nos dimos cuenta que había que entregarse plenamente al Señor y que el Señor iba a mostrar, ¿cierto?, cuál era su voluntad. Wow. Tengo entendido que hay una situación puntual con un doctor. Y ahí ustedes vieron el milagro de Dios que hizo en esos 5 años, la mano poderosa de Dios. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Sí, cuando nosotros ya llegó este proceso donde Abner ya estuvo malito, digamos, ya no tuvimos que sacarlo de urgencias desde Futaleufú hasta Puerto Montt, que es el hospital más cercano de la zona. Yo recuerdo que al doctor le conversamos un poco qué es lo que habíamos hecho durante estos 5 años con Abner, su tratamiento, lo que él había cuidado de su alimentación y todo. Y el doctor lo escuchó, conversó mucho con él. Y el doctor antes de entrar al pabellón me dice que no me preocupe, porque lo más probable es que este cáncer haya sido un cáncer benigno, que haya estado en el cuerpo de Abner, ¿cierto? Y que no hizo mayores problemas dentro de estos 5 años, me dijo. Así que hay que estar tranquilos, me dijo, lo vamos a sacar y todo va a estar bien, me dijo. Y cuando él sale del pabellón, este doctor, entonces yo hablo con él, ¿cierto? Para saber cómo salió la operación y todo. Y él me dice, y yo recuerdo que el doctor fue muy corto en las palabras, no tenía más que decirme. Me dijo, la verdad que se le hizo una pequeña biopsia al tumor y el tumor es maligno, me dijo. Entonces me dice, no sé cómo explicarlo, me dijo, porque un tumor maligno no vive tantos años así, sin hacer metástasis, sin irse al resto del cuerpo, sin hacer estragos. Y ese cáncer se mantuvo siempre ahí. Entonces, bueno, habíamos conversado con el doctor con respecto un poquito a todas estas cosas que habíamos hecho y lo que creíamos. Le conversamos un poquito y esperamos que él haya tomado, digamos, esto, porque son pequeñas semillitas que uno sabe que vamos de alguna manera dejando en el camino, ¿no? Y él quedó muy impactado, porque él dice que estos casos él no los había visto así. Y yo ahí entendí que esos 5 años no habían sido perdidos, que toda esa batalla que habíamos dado no había sido en vano, porque eso fue lo que también el enemigo de alguna manera te quiere hacer pensar. Perdiste 5 años, te fuiste por el camino incorrecto, no tomaste las mejores decisiones, tenías que haber hecho esto otro, cuando decidiste esto. Entonces, todas esas cosas yo creo que el enemigo también hizo que fueran las cosas que tuvieran más en la cabeza en ese momento. Y cuando el doctor me dice eso, yo dije, no, el Señor, todos estos años no fueron perdidos, no puede ser, o sea, no. Y ahí, de alguna manera, bueno, el Señor nos mostró, ¿cierto?, a través de esto que estaba pasando, que no se entendía por qué el cáncer era maligno y había estado tanto tiempo ahí. Ahí entendimos que el Señor estaba al control. No Ujú. sabíamos todavía lo que el Señor quería con nosotros, pero sabíamos que hasta ahí el Señor había estado 100%.
Wow. Es impactante, querida Carito, cómo somos testimonio vivo del poder de Dios y no nos damos cuenta. Y tienes razón, el enemigo a él le encanta burlarse, hacerte sentir mal, decir, pero ¿por qué hiciste eso? Pérdida de tiempo. eh, y que uno pise el palito y caiga. Pero cuando uno es fiel a Dios, firme en sus convicciones y te demuestra solo con la respuesta del doctor, nunca había visto algo así. 5 años con un cáncer que ya debía haber estado derramado por todo el cuerpo y siempre se mantuvo ahí. Y solo por practicar los 8 remedios naturales, el estilo de vida que estaban llevando, y ya llegó, claro, el punto ahí de el estrés, que es una enfermedad. El estrés es bueno en cierta medida porque nos ayuda a agilizar procesos, pero cuando estamos en esta situación de alguna enfermedad nos agrava y fue lo que sucedió con tu esposo. ¿Cómo fue tu situación, Carito? Ya cuando operaron a tu esposo, el tema del trabajo, ¿cómo lo hacían para sostenerte, tú cuidando a tus hijitos? ¿Cómo era el día a día con ustedes en general, como familia? Claro, nosotros habíamos alcanzado a terminar la temporada en Futaleufú y siempre cuando terminábamos una temporada, ¿cierto? Bueno, con ese dinero normalmente nosotros vivíamos el resto del invierno. Después Abner hacía otra temporada en Canadá. Pero me acuerdo que yo sacaba mis cuentas para que todo nos alcanzara, pensaba, vendemos esto, siempre la mente, ¿cierto? Comienza a trabajar para que no nos falte nada. Pero como dijo mi esposo, ¿cierto? En su testimonio, el Señor tenía preparado muchas bendiciones. Yo cuando llego acá y me doy cuenta que no era tan sencillo que yo pudiera encontrar trabajo, que yo pudiera trabajar, digamos, y a la vez preocuparme de Él, llegaron muchas bendiciones, la familia, nuestros amigos, los primos, con tanto cariño ellos siempre nos regalaban, ¿cierto?, estas bendiciones y nos dimos cuenta que nunca nos faltó para poder vivir. El Señor envió todo lo necesario, todo, desde nuestros ahorros que estaban, desde las licencias médicas y desde las bendiciones que nos llegaban y de cómo el Señor se fue manifestando en abrir las puertas, en los tratamientos, que se dieran los contactos con algún doctor que necesitábamos. Todo eso vimos la mano del Señor actuando. Eso nos demuestra en lo absoluto, Carito, un Dios que existe, un Dios real, un Dios que se preocupa y una situación también particular que vivieron como familia. Venían de un viaje de Futaleufú. Cuéntanos qué fue lo que sucedió, donde también viste ahí la mano de Sí. Dios en pequeños y grandes detalles. Claro, veníamos desde Futaleufú, ya habíamos terminado la temporada, era como abril más o menos, y ya estábamos cruzando, ¿cierto?, la frontera desde Argentina, porque había que venirse por Argentina, y ya íbamos cruzando a Osorno, y nuestro vehículo venía dando algunos problemas. Entonces, ya teníamos el neumático de repuesto, estaba ya malo, y llegamos a una parte de la frontera, en plena cordillera, en donde el otro neumático también empezó a dar problemas. Entonces, bueno, en la nada, porque ya a esa hora donde íbamos nosotros cruzando la frontera, teníamos que cruzar la de Chile, eh, me acuerdo que ya estaba todo casi oscuro, había mucha neblina, estaba frío, y nos detuvimos porque nuestro neumático definitivamente estaba pinchado, así, no había nada que hacer. Paró un auto al lado de nosotros, de la nada, y este auto nos ofrece ayuda y nos dice que en algún poblado cerquita de ahí, mucho antes de llegar a Osorno, podíamos encontrar tal vez una vulcanización pequeñita en donde nos podían reparar el neumático. La cosa es que rápidamente, ¿cierto?, nos pusimos en contacto con el caballero de la vulcanización y él nos dice, no, dice, es imposible que yo pueda encontrar ahora a esta hora, domingo de noche, digamos, el número del neumático de ustedes, porque es poco común ese número. Entonces, pero dijo, vengan y yo trato de reparar la rueda, digamos. Así que con esa esperanza, ¿cierto? Partimos rumbo a ese poblado con el otro vehículo auxiliar delante de nosotros. Nos iba siguiendo todo el rato, iba como adelante de nosotros o atrás. La cosa es que llegamos al poblado de ese lugar, no recuerdo el nombre, la gente que vive alrededor de Osorno seguramente sabe, ¿cierto? Ese lugar queda entre la frontera con Argentina y la ciudad de Osorno. Y llegamos a ese lugar, estaba todo oscuro, muy tarde, era cerca de las 9 de la noche, y llegamos a la vulcanización donde estaba este caballero esperándonos y me dice, no van a creer ustedes, me dijo,
Minutos después que hablamos por teléfono, vino un caballero y me dejó un neumático nuevo con la medida de la rueda de tu camioneta. Y me lo dejó para que yo lo vendiera. Entonces dijo, puede ser que alguien lo necesite. Y se fue el caballero, va a venir otro día, dijo, a buscar el dinero. Y cuando nosotros escuchamos eso, o sea, casualidad no era. Ese es un milagro, el Señor se manifestó. Porque ¿quién llega a esa hora de la noche ahí a dejar a la nada? Era un poblado muy lejos de las ciudades. Entonces, yo me acuerdo que lo único que se nos paró así como la impresión, ¿no? Te pones helado y tú dices, el Señor, o sea, se manifestó, pero mira, así claramente. Después el señor que estaba ahí, el de la vulcanización, revisa el neumático y para nuestro asombro nos dice que el vehículo venía hueco totalmente por dentro. Entonces ni siquiera había posibilidad de seguir andando con ese neumático como veníamos ya viajando. Y ese neumático no entiende él cómo estaba con aire adentro. Entonces ahí nos dimos cuenta cómo el Señor sostiene a sus hijos en cosas que a veces consideramos que son casualidades, pero no, el Señor se manifiesta ahí y manda a sus ángeles y se hace presente diciéndonos, ¿cierto? No estás solo, estoy contigo, vayan adelante. Y pudimos ver ese milagro ahí, estábamos con nuestro hijito en el auto, era de noche, como te digo, y estábamos rumbo ya viniéndonos aquí a Chillán. Wow. Uno ante los milagros de Dios queda sin palabras. Y lo que tú dices, nada es casualidad. No, que un caballero de repente dejó justo la llanta, el número que necesitan un domingo a las 9 de la noche en un pueblo donde nadie va a solicitar esa llanta. Es Dios, a través de sus ángeles, que siempre está cuidándonos. Cada uno, cada hijo de Dios, cada hija de Dios tiene su ángel que lo cuida. Por eso nosotros debemos tener siempre esa conexión con Dios en oración. Nuestra mente siempre estar conectados a Él. Yo creo que en tu caso, Carito, cuando fue esa situación, oraron a Dios que se manifestara y se manifestó en lo absoluto. Hoy, ¿cómo es tu día a día, Carito, con tus hijos, con tu esposo? ¿Cómo está la salud de él? Cuéntanos, Carito. Bueno, siempre sabemos que el Señor sigue transformándonos, ¿cierto? Nos va preparando poco a poco. Nunca termina el Señor de hacer esa obra en nosotros. Y sabemos que todas las cosas que nos pasan, porque por mucho que las veamos como malas, el Señor va puliendo nuestro carácter, nos ayuda, nos prepara. Hoy, gracias a Dios, Amner está bien de salud, Amén. se ha mantenido estable. Agradecemos mucho al Señor por eso. Yo creo que es el milagro que el Señor, de alguna manera, ¿cierto?, respondió a tantas oraciones y yo, como esposa, realmente doy muchas gracias al Señor por eso. Sinceramente, eso ha sido una razón diaria de dar gracias al Señor. Una batalla que no sabemos si el Señor, como te digo, sabe qué viene más adelante. Nosotros no sabemos, pero todo lo que nos toca vivir y lo que hemos vivido sabemos que es para mejor. El Señor nos prepara para, tal vez vamos a ser testigos de los eventos finales, nos preparamos para ese momento. El Señor nos quiere salvar, quiere llevarnos, ¿cierto? Entonces, y también quiere usar nuestra vida, nuestro testimonio para llegar a otros también. Entonces, creo yo que todo lo que nos pasa, aunque lo veamos como algo a veces malo en el momento, siempre se usa para una bendición. Hasta esas cosas el Señor las usa. Y vivimos, digamos, con esa esperanza en nuestro corazón. Somos un hogar cristiano, trabajamos mucho en la iglesia, estamos muy involucrados en las actividades de la iglesia, de evangelizar, de también de alguna manera animarnos unos con otros, ¿cierto? En estos eventos finales que a veces nos pueden desanimar, pero darnos ánimos, a darnos ánimo y bueno, y para seguir en esto y siempre agradeciendo al Señor todas las bendiciones que nos da. Las cosas malas son para fortalecer a sus hijos. Amén. Solo me falta, Cristo viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto. Gracias, Carita, por ese hermoso mensaje final. Que Dios te bendiga mucho junto a tu esposo, junto a tus hijitos, en el lindo ministerio que desarrollan, el apoyo maravilloso que realizan a la iglesia. Y gracias nuevamente por habernos acompañado aquí en Identidad. Gracias, Ángela, por la invitación. Muy bien, ahí teníamos el maravilloso testimonio de Carolina, que nos invita también a confiar en Dios. A pesar de las dificultades, Dios las usa para forjar nuestro carácter. Te animo
a que sigas adelante en el Señor, a pesar de las dificultades, de los problemas, de las enfermedades. No desfallezcas en la fe. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.